Momento de dar la bienvenida al viceministro de Economía, Humberto Colmán. Vamos a hablar un poco acerca de esta situación que se tiene actualmente en lo que hace también a la ley de jubilaciones y finalmente este replanteamiento que se da nuevamente a partir de este rechazo por parte del Congreso, este nuevo escenario que se tiene a partir de hoy. ¿Qué es lo que piensa el gobierno a partir de todo esto y cuál es la proyección que se tiene también a partir de esta situación? Viceministro, ¿cómo está? Gracias por venir. Buen día, Edgar, un gusto estar acá en Pro Mañana, un saludo muy cordial a toda la audiencia. Bien, nos sorprendió, a algunos nos sorprendió la noticia por parte del Congreso. Pareciera ser que esto tiene más un tinte político. Finalmente se hablaba también de una cuestión técnica. Los números, como bien se sabe, son fríos y duros, pero finalmente se tiene un resultado de que hoy día cambia este panorama que se tenía un poco con respecto a las jubilaciones. Sí, efectivamente, este es un proyecto que se trató, podemos decir quizás en un tiempo récord, se aprobó muy rápido en la Cámara de Diputados, ni siquiera pidieron un dictamen técnico al Ministerio de Hacienda. Hay que recordar que la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que cuando hay proyectos de ley que tienen un impacto fiscal, ellos tienen que pedir un dictamen de acuerdo a esta ley. Eso no se pidió, recién se pidió en el Senado ya con media sanción. Nosotros llegamos con el informe a tiempo al Senado, sin embargo ellos no consideraron ese informe, de todas maneras se aprobó. Por lo tanto, eso nos obligó a nosotros como Hacienda y Poder Ejecutivo a presentar un veto al proyecto. El veto otra vez en tiempo récord se levantó y se rechazó. Y entonces la ley, digamos que todavía está en proceso de promulgación, pero ya está prácticamente aprobada. Y bueno, como decías muy bien vos, nos preocupa el hecho de que se haya tratado un proyecto de este tipo que si bien todos queremos ganar más y todos queremos pagar más jubilaciones, en el momento de que vos seguís pagando lo mismo, pero te van a dar más beneficios, alguien tiene que correr con ese costo, ¿verdad? Y lamentablemente el que va a correr con ese costo es la caja fiscal de los funcionarios públicos. Esto a corto plazo va a significar un deterioro de las cuentas, se va a acelerar el déficit actuarial que está proyectado en 27 puntos del Producto Interno Bruto, que son más o menos unos 11.000 millones de dólares. Con esta propuesta, y aunque algunos digan es un grupo minúsculo, cuando uno hace la evaluación de impacto actuarial, lo que mira es en los próximos 30 años cuánto tiene que pagar de jubilaciones y cuánto van a ser los aportes de los trabajadores activos. Y lo trae a valor presente para evaluar, porque las decisiones que tomo hoy tienen un impacto permanente en materia de jubilación. Entonces lo que vemos ahí es que ese déficit se va a ir de 27 puntos del PIB a 30 puntos del PIB. Solamente esta jubilación de los médicos va a costar entre 1.200 a 1.400 millones de dólares. Hablamos de una inviabilidad financiera. Justamente el problema está en cómo sostener todo esto. Hablamos de lo que mencionaba justamente en esta semana, de que todos queremos tener ciertos privilegios en el rubro que sea, no importa. Pero por otra parte se habla de que tenemos que apuntar hacia lograr equiparar el servicio en cuanto también a beneficios de la ciudadanía. Pero ante este escenario, para que los televidentes puedan entender, ¿a quién nos exponemos? Y bueno, nos ponemos a una situación, lamentablemente hay que decir, y sin ser alarmista, pero es la realidad de que nos estamos yendo de vuelta hacia un escenario similar al 2002, en donde lamentablemente tuvimos serias dificultades con la caja fiscal, no se pagaban a tiempo las jubilaciones, no se pagaban a tiempo los salarios. Y acá está lo que estamos hablando entonces es de un mayor beneficio que se otorga sin el aporte o sin el financiamiento correspondiente. Entonces eso va a tener un impacto financiero y por sobre todo un impacto en la equidad, ¿verdad? Porque en última instancia, una vez que se agotan las reservas de la caja fiscal, que la caja fiscal tiene reservas, ahorros de años anteriores, esto en la medida que empieza, no estoy hablando solamente de la jubilación médica, sino que toda la caja fiscal, en la medida que se empiezan a agotar esas reservas, finalmente en última instancia se va a terminar utilizando recursos tributarios de todos los contribuyentes para poder pagar esas jubilaciones. ¿A cuánto corresponde el déficit actualmente del Producto Interno Bruto? 27 puntos del PIB, que son más o menos 11.000 millones de dólares. A lo que iba es que hoy vamos a sostener entonces finalmente una caja fiscal en última instancia deficitaria con recursos tributarios
cuando tenemos que 4 de cada 5 paraguayos no tienen una jubilación, ¿verdad? Por eso la urgencia de atender esta situación de la caja fiscal como una reforma integral, que es lo que estamos ahora trabajando. Ahora, finalmente se hablaba de una reforma, por otra parte se tiene la jubilación. Pareciera ser que como que todo llegó de golpe y se tienen que dar soluciones ya nomás. ¿Esto puede entenderse así o se debe de llevar a un análisis un poco más profundo, tener en cuenta la situación que tenemos, hablamos de recesión también? ¿Qué se viene a partir de esto en atención a esta reforma que inclusive, finalmente alguien va a tener que pagar esto? Sí, solo para recordarle a la audiencia, Edgar, que la estrategia en algún momento consistió en avanzar en la discusión de la necesidad de un regulador, que era la Superintendencia de Pensiones. Lamentablemente eso no prosperó por una serie de motivos. De todas maneras, y bueno, la idea era avanzar en la superintendencia y después realizar las reformas institucionales y que la caja fiscal requería en una siguiente etapa. Hoy día nos encontramos ante esta situación que obliga a acelerar el proceso. Entonces lo que se viene a corto plazo en los próximos meses, antes de fin de año, es la presentación de vuelta del proyecto de ley de superintendencia y también la presentación de un proyecto de ley de reforma de la caja fiscal. Se habla ya de sectores justamente que ya cuentan con este beneficios, sectores que tienen ingresos con lo que finalmente, digamos, se puede lidiar, entre comillas, en este escenario que tenemos. Pero, ¿por qué no se amplía esto? ¿Por qué no se ha logrado ampliar a otros sectores esto? Ampliar te refería a la cobertura a la cobertura justamente de la jubilación, del sistema de pensiones. Para que entendamos un poco bien, y todos, ¿verdad? Cuando hablamos de la seguridad social, hay dos grandes actores acá y también hay otras pequeñas instituciones, pero los dos principales son el Instituto de Previsión Social y la caja fiscal, que tiene que ver con las jubilaciones de los funcionarios públicos. En la caja fiscal podemos decir que hay una adherencia prácticamente del 100% de los funcionarios permanentes del Estado. Los que no están son los contratados porque están en una relación de prestación de servicios, no de dependencia. Y realmente cuando hablamos de cobertura a nivel del sistema de seguridad social, uno tendría que enfocarse un poco más en el IPS, ¿verdad? Pero de todas maneras, yo hablaba de los 4 de cada 5 paraguayos que no tienen jubilación, porque si dedicamos recursos de los contribuyentes, de los impuestos que pagan todos los paraguayos para atender la jubilación de unos pocos, eso es claramente una situación de inequidad. Yo preferiría destinar esos recursos a ampliar la cobertura, quizás a través de algún programa del IPS. Entonces, el IPS ha llevado adelante algunos cambios institucionales, algunos cambios en sus regímenes, buscando una mayor adhesión al sistema, como el régimen de cuentas propistas, de empleados domésticos y otros. El proceso, hay que decir, todavía no ha dado los resultados que uno espera, pero creemos que está en el sentido correcto, ¿verdad? Entonces, el propósito de esta reforma de la caja fiscal en particular es atender esta situación de no sostenibilidad actuarial, por un lado, y por otro lado, hacer que el sistema sea más equitativo, porque hoy día todos los funcionarios públicos aportan un 16%, pero hay algunos segmentos que tienen más beneficios que otros, y eso no tiene mucho sentido en el sistema de la caja fiscal. En su momento hacíamos la consulta cuando eso presidente de Benigno López de IPS, ¿por qué no funcionaba o por qué no le dan los números? Y él daba un ejemplo bien básico. Si tenemos 10 y pagan 3, nos dan los números. ¿Eso se sigue manteniendo de esta manera o...? Sí, lamentablemente la cuestión de fondo de la situación del IPS también tiene que ver con la informalidad del mercado de trabajo, donde todavía tenemos algo así como un 60-65% de informalidad, y eso obviamente también significa, esa informalidad también significa la no cotización al sistema de seguridad social, ¿verdad? Entonces es una tarea que hay que abordar desde el punto de vista de las políticas laborales, y eso va a tener un beneficio para la previsional también. ¿Cómo van a encarar todo esto a partir del rechazo del Congreso? Bueno, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, está evaluando la posibilidad de hacer una acción de inconstitucionalidad. Hay elementos para hacerlo. Algunos dicen, pero ¿cómo si es que hoy persiste, hoy tenemos regímenes como el de los militares y policías y no se hizo en ese momento? En aquel momento también se hicieron ante algunos de estos proyectos vetos que fueron rechazados. Pero el hecho de que no se haya realizado inconstitucionalidad antes digamos que desacredita la posibilidad de hacerlo ahora.
si estamos viendo una situación de inequidad, la acción de inconstitucionalidad es un camino y eso se está evaluando por un lado. La otra opción sería avanzar lo antes posible con una ley complementaria que permita acotar el impacto de esta ley, limitar el impacto de esta ley. Y mientras tanto vamos avanzando en esta propuesta de reforma integral que te hablaba antes. ¿Se pueden dar manifestaciones en otros sectores exigiendo lo mismo? ¿Se Claro, exponen a esto? claro que sí, hay otros sectores que yo te diría hasta con mayor justicia están reclamando la actualización de los haberes mínimos, por ejemplo, de gente que tiene jubilaciones bastante inferiores al salario mínimo, ¿verdad? Entonces, a mí no me sorprendería para nada que haya otras manifestaciones. Inclusive, muchos hablan de que ese punto, muchos expertos dicen de que esa brecha es la que hay que eliminar, atacar a esa brecha, inclusive ya incluyendo la reforma, no atacar a los que ya forman parte del sistema, sino que incluir al sector informal a que forme parte del sistema inclusive y que esto llegue a una equidad. Claro, eso más bien para el IPS, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la caja fiscal para los funcionarios públicos, Edgar, como te decía, que es como una caja cerrada donde están todos los funcionarios. Lo que sí ahí podría ser una ganancia, digamos, en el sentido, una ganancia para todos es evaluar la posibilidad desde el punto de vista jurídico de que los funcionarios contratados, que hoy no están en relación de dependencia y prestan servicios, puedan también aportar a la caja fiscal como un ahorro preventivo o quizás voluntario, ¿verdad? Eso le daría, digamos que a corto plazo, un ingreso adicional a la caja fiscal y de alguna manera nos permitiría, nos daría mayor tiempo para realizar los ajustes necesarios. ¿En números cuánto significa esto, este beneficio para el sector médico? Y estamos hablando de una evaluación actuarial a 30 años de 1.200 millones de dólares, que más o menos significa unos 40 millones de dólares en promedio anual. ¿Esto afecta, digamos, el programa de inversión que tenía desde el gobierno para otros sectores? En principio no, seguimos con los mismos planes de inversión, en particular de los recursos de la caja fiscal, de los ahorros de la caja fiscal. Este año la ley de presupuesto nos habilita a invertir esos ahorros no solamente en los bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo como en años anteriores, sino también en otro tipo de instrumentos de la máxima calificación, bonos del Banco Nacional de Fomento, por ejemplo, también. Y estamos en un programa de hacer esas inversiones para darle un retorno a esos recursos y que esos recursos también vayan al financiamiento del desarrollo. ¿Cuándo tiene la próxima reunión con el presidente ante esta situación? Estamos evaluando y en conversación permanente con el ministro y el presidente, así que en los próximos días seguramente van a haber algunas novedades. ¿Esto tendría más un tinte político antes que esté técnico y un análisis más a fondo, se puede decir? De este proyecto en particular, uno podría decir que en cierta medida sí, ¿verdad? Porque desde el momento que no fuera requerido un informe técnico, de que no fuera considerado eso, pierde un poco racionalidad, ¿verdad? Porque como te decía al comienzo, todos queremos ganar más, todos queremos pagar más jubilaciones, pero bueno, eso tiene un costo y si uno quiere mayores beneficios, tiene que estar dispuesto también a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y llama mucho la atención y es más, siempre hablamos de organismos inclusive que ponen los ojos en Paraguay ante esta situación en donde se observa que la política muchas veces tiene más peso que un informe técnico, que los números y la proyección inclusive. Esto afecta también la imagen de nuestro país, ¿no? Ojalá que no, ¿verdad? En principio, como te decía, a corto plazo esto va a tener un impacto, pero estamos buscando las alternativas para que esto se minimice y podamos avanzar hacia una reforma integral con equidad y sostenibilidad en nuestro sistema de jubilación. Viceministro, aprovechando su presencia, hablamos de recesión. Por otro lado, algunos expertos dicen no hay recesión, es una desaceleración. Estamos a menor ritmo, si antes estábamos a trote, hoy vamos caminando. ¿Esto cómo se puede entender? Porque finalmente desde el gobierno dicen que van a dinamizar nuevamente la economía con la inversión en obras, proyectos, pero también existe una particularidad con el gobierno que tiene su proceso burocrático que hace también de que esto no sea tan práctico y tan rápido como muchos esperan, y otros dicen de que también el sector privado tiene que hacer una inversión para acompañar esto, pero no hay capital que digamos se exponga hasta una situación de desaceleración. Son varios puntos que vos mencionás interesantes, Edgar. Quisiera antes que nada mencionar y recordar a la audiencia
que en este 2019 estamos viviendo una combinación de eventos exógenos negativos que como no lo habíamos visto antes. En el 2012 tuvimos nosotros el efecto de la sequía, pero los precios internacionales estaban bien. En el 2015 cayeron los precios, pero la producción no tenía problemas climáticos. Hoy tenemos una combinación de sequía, efecto climático, y caída de precios muy pronunciada, lo cual se suma a toda la incertidumbre económica y política que tenemos en la región. Incertidumbre política, digo, porque nuestro vecino Argentina está en un proceso electoral con un programa económico de ajuste muy severo, por un lado. Por otro lado, nuestro otro vecino grande, Brasil, está en un proceso de reforma previsional que hasta el momento no se vislumbra que vaya a tener el efecto que se espera. Todo esto viene a significar un impacto para la economía, un impacto, son variables exógenas sobre la cual no tenemos mucho control. Esta situación de los vecinos está impactando en el comercio de frontera. Entonces, desde esa perspectiva, entendiendo que estos son todos fenómenos exógenos adversos, lo que se está haciendo es tratando de acelerar todos los planes de inversión, que si bien esto busca motivar o dinamizar la demanda, hay que recordar que acá lo que estamos observando es una situación en donde la producción se resiente por todos estos fenómenos. Creemos nosotros que eso va a ayudar, es cierto lo que debo decir, hay trámites burocráticos y nosotros en el caso del Ministerio de Obras Públicas hemos establecido un canal verde con ellos. Todos los procesos y trámites que ellos requieren para su ejecución lo estamos quitando prácticamente en menos de 24 horas. Lo mismo estamos queriendo replicar ahora con el caso de la ANDE y otras entidades que tienen planes de inversión importantes como el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y creemos nosotros que eso va a ayudar porque tenemos los recursos, la inversión está financiada, así que esperemos que eso vaya a atenuar el impacto, pero reitero, lo que vamos a conseguir probablemente es atenuar porque esta combinación de eventos exógenos no lo habíamos visto antes, ¿verdad? La participación del sector privado sabemos que es clave. Sí. Y repito esto, muchos dicen que el capital es cobarde cuando el escenario no es el ideal. ¿Qué se espera a partir de esto? Porque sabemos que muchos están expectantes a que mejore todo esto para finalmente encarar nuevas acciones. Sí, bueno, efectivamente, es cierto lo que decís. De todas maneras, hay inversiones o inversores importantes que están ahí con proyectos de un volumen bastante importante. Lo que se está buscando desde el Ministerio de Industria y Comercio es acercarse, ver cuál es la situación, apoyar en el proceso de manera tal a que estas grandes inversiones se vayan materializando. Eso creemos que va a tener un impacto también positivo en la medida que vamos materializando inversiones importantes. También vale la pena recordar que los números de las aprobaciones de la ley de los incentivos, las inversiones que se acogen a los incentivos de la ley 6090 y Maquila vienen relativamente bien comparado con el año pasado, ha tenido un crecimiento importante de hecho. Eso a corto plazo va a significar también un impacto positivo en la inversión. Entonces, lo que quiero decir, Edgar, es que a pesar de esta coyuntura hay inversores que siguen apostando a Paraguay porque se ve que Paraguay mantiene una ventaja comparativa comparado con otros países en cuanto a los costos impositivos, en cuanto a los costos laborales. A partir de lo que ya se plantean, ¿a cuánto tiempo podríamos cerrar nuevamente que se estabilice o por lo menos se equiparen el ritmo de crecimiento que teníamos? ¿Y esto afecta también la proyección que tenían? Sí, mira, nosotros esperamos que el segundo semestre la economía vuelva a mostrar un buen dinamismo. Efectivamente vamos a ver al cierre de los datos del primer trimestre, del segundo trimestre, cuál es la perspectiva de crecimiento. Es muy probable, Edgar, hay que ser sincero, es muy probable que haya alguna revisión de vuelta de ese crecimiento a la baja. Recordemos que hoy día estamos alrededor del 3% de proyección, pero todos estos eventos exógenos que hablamos, que esta combinación de eventos negativos exógenos de la que hablamos, no lo habíamos visto antes, así que es muy probable que haya algún impacto de vuelta en la previsión de crecimiento. Viceministro, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos más detalles y bueno, también vamos a seguir de cerca lo que pueda darse por parte del Ejecutivo también ante esta situación y esperemos también contar con todos los datos siempre y es por eso también que agradecemos porque es importante socializar esto y que así se entienda, ¿no?
Muchas gracias, Edgar. En el tema solamente para cerrar, en el tema del sistema de seguridad social, las jubilaciones, muy probablemente en los próximos días vamos a estar convocando a todos los medios y están cordialmente invitados ustedes también para mostrarles todo el detalle de la situación de la caja fiscal y de los últimos acontecimientos de aprobaciones, ¿verdad? Y cuál es su impacto real, ¿verdad? Y los números y todos los detalles para que toda la ciudadanía lo sepa. ¿Van a tener nuevas reuniones con los representantes de las comisiones? Probablemente sí, aunque ahora lo que estamos ya iniciando es el proceso para el proyecto tributario. Mañana tenemos una audiencia en la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de simplificación y modernización tributaria y también vamos a estar ya haciendo actividades con las universidades. Esta semana vamos a estar en la Universidad Católica y la Universidad Americana conversando sobre la propuesta tributaria. Muchísimas gracias. Gracias a usted.